¿Sí la encontraste o no? Sí, le voy a compartir la pantalla, profe. Ok, pensé que sí. Sería Es, este. Y okay. para mí es un circuito mixto por tener en serie las dos y esta tenerla en paralelo. Entonces lo que yo pensaba era convertirlas en paralelo. A ver, espérame. Esa 14, según tú, es un mixto. ¿Cuáles resistencias son las que están en serie y cuáles están en paralelo, según tu apreciación? Para mí las que están en serie serían estas, las dos que están juntas, y la de en medio sería la única que está en paralelo. Las dos que están juntas, ¿cuáles? ¿Las de la izquierda o las de la derecha? Ambas serían, para mí, serían en serie, y la de en medio sería en paralelo, pero no sé si desde ahí estoy apreciando mal. No han entendido algunos de ustedes entonces qué es serie y qué es paralelo. Ahorita lo vamos a analizar nuevamente. Y al término de la clase, si todavía, Andrea, tienes duda, entonces te aclaro esa duda. Pero primero veamos este capítulo del día de hoy y esperemos que con esto se disipen tus dudas. Si aún con este capítulo no se disipan tus dudas, entonces claramente se ve que sí tienes un error de apreciación. Pero de anticipar, no es un circuito mixto. Ok. No lo es. ¿Alguien más tiene algo que agregar o empezamos? Yo tengo una duda rápida, profe. En el problema, a ver, aquí la tengo también. En el 10 hay me da una potencia, pero no sé si es la potencia disipada por una resistencia o de todo el circuito en general. Nada más, esa duda rápida. Si quiere, le comparto la pantalla para... ¿Podemos ver la imagen de esa? Sí. ¿Ya la está viendo? Sí, ya. Esa, o sea, ¿es la potencia disipada por esa resistencia o por el circuito en general? Nada más. No. Te está diciendo la potencia específica de ese único componente. Nada más. Ok, Entonces, eso era todo. ya teniendo tú la potencia, lo demás que tienes arriba, tienes que razonarle. Sí. Arriba en la parte superior dice, calcular el valor de la resistencia desconocida del siguiente circuito, sabiendo que la potencia disipada es de 51.77 watts, pero te están haciendo alusión nada más al componente. Ok, Según yo gracias. entiendo, es al componente porque hay una rayita que lo menciona. Sí, ok. ¿Ah? Gracias. Sí, esa era mi duda. Ahí nada más tienes que tú esto manejarlo como potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más potencia 4 es igual a la potencia total. Pero ese circuitito, así como lo ven tan roñoso, tan sencillo, está pesadón. Ok, perfecto, gracias. Ojalá que sí lo puedan resolver. Y si no, pues ya lo analizamos también. ¿Algo más que tengan que agregar? ¿Todo bien? Empezamos entonces. Si no hay preguntas, empezamos. Ok, nada más aguántenme un segundo. Un segundito, ahorita empezamos. Nada, voy a mandar un mensaje.
Ok, vamos a ver. Aquí tenemos nosotros el capítulo número 5. Capítulo 5 dice que el circuito se llama circuito mixto. Capítulo 5, circuito mixto y transformación. Esto que tenemos aquí se llama transformación delta a estrella y estrella a delta. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos resistencias que están agarraditas de la mano, esas resistencias se dice que están conectadas en serie. Si las resistencias, dos o más resistencias, fíjese bien, por ejemplo, estas dos resistencias están conectadas en serie, porque están agarraditas de la mano. Aquí, miren, están conectadas de aquí. Pero nada más ellas dos están conectadas. Entonces, si están conectadas ellas dos, se dice que esta y la otra están en serie. Pero si hubiese un tercer componente, si hubiera un tercer componente unidas a ellas, aquí, un tercer componente, el color rojo que va hacia abajo, entonces estas resistencias, las dos de arriba, ya no están en serie. Obligación es que este componente que está no exista para que estos estén en serie. ¿Sí se entiende? Es como si dijéramos, que Alma Karen Bañuelos va con su chico, con su galán al cine, ahí van de agarraditos de la mano los dos. Pero luego un personaje desconocido llamado Ángel Eduardo Cantor Hernández llega, los ve a la parejita agarrados de la mano y ese personaje, Ángel Eduardo, llega y también se apuña ahí con ellos. Ya no están en serie. Única y exclusivamente serie es cuando dos componentes están agarraditos, pero no hay nadie más conectados a ellos. Y cuando están en paralelo, es una obligación que esos componentes estén conectados por la parte de arriba, pero que esos dos mismos componentes estén conectados por la parte de abajo. Si eso ocurre, entonces están en paralelo. Si hubiera tres componentes conectados en paralelo, obligatoriamente deben de estar unidos por la parte de arriba por medio de un hilo o cable, y por la parte de abajo también tienen que estar unidos para que se consideren en paralelo. Cuando un circuito tiene puros componentes en paralelo, se dice que es un circuito puramente paralelo. Cuando un circuito tiene puros componentes conectados en serie, resistencias conectadas en serie y luego a su batería, se dice que es un circuito puramente serie. Pero cuando tiene caprichosamente combinación de ambos circuitos, entonces se dice que es un circuito mixto, que es el tema que vamos a ver hoy. ¿Y cuál es el tratamiento que le tenemos que dar al mismo? Vamos a verlo. Este que vemos aquí es un circuito mixto. Tiene una batería de 10 voltios, según se aprecia aquí, y tenemos 3, 6, 7 resistencias. Nosotros tenemos que hacer una estrategia para analizar y descubrir el valor de cada resistencia, que ya no le están dando por default. Tenemos que descubrir la corriente que pasa por cada resistencia, el voltaje que consume cada resistencia, la potencia que consume cada resistencia. Y cuando hayamos descubierto estos 4 parámetros de cada elemento, habremos terminado nuestro análisis. Para eso necesitamos llenar una tablita, como esta que tenemos aquí, en donde tenemos para la R1, para la R2, para la R3, 4, 5, 6, 7 y para los totales. Y tenemos aquí los parámetros que son resistencia, voltaje, corriente y potencia. Una vez que llenemos esta tablita, habremos terminado. Pero de entrada les comento que ya tenemos unos datos. Por ejemplo, nos dan la R1. La R1 ya nos las están dando, es de 6 ohms. La R2 también nos la están dando, es de 4 ohms. La R3 de 2 ohms. La R4 de 5 ohms. La R5 de 6 ohms. La R6 de 4 ohms. La R7 de 10 ohms.
y nos están dando el voltaje, que son voltaje total 10 volts. Esa es la información que nosotros ya tenemos, pero todos los demás cuadritos tenemos que llenarlos. Cuando terminamos de llenar todos los cuadritos, hemos terminado. Bien, nos regresamos a nuestro circuito original, en el cual, pues aquí tenemos todos los valores que ya plasmé en la tabla que está allá. La R1 de 6, la R2 de 4, la R3 de 2, la R4 de 5, la R5 de 6, la R6 de 4 y la R7 de 10. Ahora, ¿cómo se le da tratamiento a estos circuitos? Número 1 es minimizar el circuito a una sola resistencia. Para eso, vamos a primero procurar los componentes, visualizar el circuito y ubicar los componentes que están en serie y los que están en paralelo. Armando de Dios. ¿Andas por ahí, Armando de Dios? Mande, profe. En tu apreciación, ¿cuál de estos elementos está en serie? Dime. R7 y R6. R7, fíjate bien, R7, tú estás diciendo que R7 y R6 están en serie, ¿ok? Creo que no entendiste el principio de serie. Circuito serie es cuando dos componentes están agarraditos de la mano, pero nada más ellos dos. ¿Cuál dijiste que estaba en serie? El R6, R7 y R6, eran estos, ¿ah? Era este y este. Me equivoqué. Tú dijiste que era este y este, estos dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De Dios? Simón. De Dios. Sí, sí, Ok, sí. fíjate bien. ¿Este está conectado con este? Sí. ¿Hay algún metiche ahí? ¿Conectados a ellos? Sí, el Nada más. 5. El 5. El 5. Eso no es tan serio. Ese circuito no es tan serio porque hay un metiche que es la resistencia número 5 que está conectada a ellos. Entonces, no es tan serio. Punto, no es tan serio. A ver, vuelve otra vez a aventurarte a decir quiénes entonces están en serie. ¿Quién estará en serie, compañero? ¿Hay alguno que esté en serie? Kimono. De Dios, te estamos esperando. ¿El R4? ¿R4 con quién? R4. No, ese sería el R2 y R3, ¿no? R2 y R3. Que serían en serie nomás. Correcto, es correcto. Estos dos componentes, este componente que está aquí, está en serie con este componente. ¿Por qué? Porque están unidos, mira, aquí, están agarraditos de la mano, pero nada más ellos dos. No hay nadie más. Están en serie. Esos dos están en serie. Entonces, le vamos a poner aquí resistencia equivalente 1. Y este es un circuito serie. Muy bien. ¿Hay algún otro más en serie, compañero de Dios? No. Bien. Arancia, María, ¿dónde andas? Aquí ando, profe. Excelente, muy bienvenida a esta tu humilde morada. Gracias. Dime tú, ¿cuáles ahora crees tú que estén en paralelo? R5 y R6. R5 y R6 están en paralelo. ¿Están unidas por la parte de arriba? Sí. ¿Están unidas por la parte de abajo? Sí. Bueno, están en paralelo. Así que estas dos están en paralelo. Le llamamos resistencia equivalente número 2. ¿Alguna otra que esté en paralelo, así de manera directa? No. Según yo ya no. Es correcto. Nada más esas. Entonces vamos a hacer el cálculo de esas dos resistencias en serie y de esas dos resistencias en paralelo. Para lo cual agarramos nuestro formulario que ya tenemos de las clases anteriores. Cuando dos resistencias están en serie, que es estas que tenemos aquí, sería resistencia, fíjense bien, resistencia equivalente 1
va a ser igual a la suma de ellas dos. Es decir, R2 más R3. Cuando están en serie simplemente se suman. Por lo tanto, aquí tendríamos nosotros que la resistencia equivalente número 1 va a ser igual a 4 más 2, que es igual a 6 ohms. ¿Hasta ahí vamos bien? Para la resistencia equivalente, este es en serie, este que tenemos aquí es en serie. Es un circuito serie. Y para la resistencia equivalente número 2, que es este, es un paralelo. Y cuando tenemos dos resistencias en paralelo de valores diferentes, la fórmula más sencilla es la multiplicación de esos valores entre la suma de los mismos. O sea, que sería R5 por R6 entre R5 más R6. Conclusión, resistencia equivalente 2 va a ser igual a 6 por 4 entre 6 más 4. 6 por 4, 24. ¿Estamos bien? Sí. Entre 10, 2.4. 2.4. Ahora, estos valores que recién yo encontré, los voy a depositar aquí. Voy a quitar estas dos resistencias y en su lugar voy a poner una sola, que es de 2.4. Y el efecto es el mismo. No he hecho ninguna alteración. Es lo mismo en la vida real, quitar esas dos resistencias y poner una sola de ese valor. El efecto sería el mismo. Aquí también, quitar esta y poner una de 6 ohms, el efecto es el mismo. Por lo que mi circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjese bien. Aquí está nuestro circuito. Aquí tenemos la resistencia R1, que es de 6 ohms, esa no le hicimos nada. Estas dos que están aquí es una resistencia que deja de ser R2, R3 y se convierte en resistencia equivalente 1. Se convierte en la resistencia equivalente número 1 y que el valor es de 6 ohms. Estas dos que están aquí se eliminan y me queda una sola resistencia que ahora se llama resistencia equivalente número 2 y que es de 2.4 ohms. Esta otra pues la dejo igual porque esa no le hice nada. La dejo exactamente igual. Y esta otra pues la dejo también exactamente igual. La R7 es de 10 ohms y nos queda exactamente igual. Y aquí de este punto a este punto va otra resistencia que es la R4 y es de 5 ohms. Más menos aquí es 10 ohms. ¿Ok? ¿Hasta ahí va muy bien? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Si todo está bien, nos vamos con Ángel Alberto Rivera. Ángel, ¿dónde andas? Aquí estoy, profe. Excelente. Ahora dinos tú, en este circuito, ¿qué elementos están en paralelo? ¿Hay algunos componentes que estén en paralelo según tu apreciación, sí o no? Y si lo hay, ¿cuáles son? Paralelo. Ángel. Sí, profe, nada más que el de abajo es R1 y el de abajo, pero no le entiendo bien porque se ve medio pixeleado. A ver, ¿se ve pixeleado? A ver, Un poquito, es que estoy aquí en la compu. a ver, aguánteme. ¿A los demás lo ven pixeleado también? Sí. No, profe. Yo no lo veo pixeleado, profe. No, profe. ¿Los No, demás lo ven profe. bien? No, profe. Se ve bien. ¿Qué estará pasando, compañero, contigo? A ver. A ver, a lo mejor es porque estoy aquí en la computadora, pero es el R1, el que está arriba, en medio, y el de abajo es RE. Equivalente. Ese mero. Estos Ajá. dos paralelo. Sí. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Qué opinan?
Yo digo que no hay. José Alfredo, ¿qué dijiste, perdón? Yo digo que no hay, ya. Ya todos son en serie. O sea, nomás estos dos están en paralelo y nada más. No, pues, no son No, tres. yo digo A ver. que yo digo que Ok. todo el circuito ya está en serie porque ninguno tiene otro como hilo. Ya de los 10 voltios, pues ya sale. Ok. Sus dos compañeros anteriores están afirmando que R1 y R equivalente 1, nada más estos dos están en paralelo. ¿Alguien tiene una opinión diferente a Digo ellos? que son tres, ¿no, profe? También el que Mario está Alberto, de ellos, ¿no? Mario Alberto dice que son tres. ¿Cuáles son tres? ¿Cuáles serían? Es el de R4, R4, este, la unión de R2 con R3 y R1, ¿no? la unión de R2, Rec 1. Rec 1 y la R1. O sea, tú dices que estos tres están en paralelo. Sí. A ver, vamos a ver. Estos tres componentes que él dice están unidos por algún hilo. Por un lado están unidos. Vamos a ver, están unidos. ¿Este está unido con este? Sí. ¿Y está unido con este? Sí. Sí. Y del otro lado, ¿están unidos también? Vamos a verlo. ¿Están unidos? Sí. ¿Están unidos? Sí. Entonces las tres están en paralelo. ¿Sí lo ubicaron? Sí. ¿O alguien tiene una duda? Repito, puede haber dos resistencias en paralelo. Puede haber tres resistencias en paralelo. Puede haber cuatro resistencias en paralelo. ¿De qué depende? De que si yo digo que estas cuatro están en paralelos, debe haber un hilito que las conecte a las cuatro por la parte de arriba. Pero también debe haber un hilito que las conecte por la parte de abajo, a las cuatro. Si eso ocurre, todas están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, diríamos que todas estas tres que tenemos aquí, estas tres que tenemos aquí están en paralelo y le vamos a llamar resistencia equivalente número 3 y es un paralelo. Ok, ya estas tres están en paralelo, se van a hacer una sola. Al aplicar la fórmula se van a hacer una sola. ¿Hay alguna otra que esté en paralelo o que esté en serie? ¿Algunas otras que estén en serie o en paralelo? ¿Alguien que quiera participar? R7 y R6 están en serie. R7 y Y Rec 2. Rec 2. Estas dos que están aquí están en serie, es correcto. Están agarraditas de la mano nada más ellas dos, es correcto. Sí están agarraditas de la mano. Entonces estas dos están en serie y se llama resistencia equivalente número 4. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ahora vamos a hacer el cálculo. Primero de esta. Aplicamos la fórmula general. Resistencia equivalente número 3 es igual a 1 entre 6 más 1 entre 6 más 1 entre 5. ¿Cuánto nos da? Bien, vamos a hacer esa operación. Para hacer esa operación de manera sencilla, aplicamos la de los inversos, ¿eh? O sea, nosotros aplicamos la de los inversos con esta calculadorcita, ¿eh? Le ponemos nada más el 6 y le apretamos la teclita esta que está aquí, la que dice x a la menos 1, esta que está aquí, se la aplicamos, x a la menos 1, y luego más 6x a la menos 1, más 5x a la menos 1, igual, tenemos el valor, y luego le aplicamos otra vez x a la menos 1, igual, y nos dice que es 1.22. Nos dice que todo esto es igual a 1.22 ohms. Repito, es la resistencia equivalente número 3 y es un paralelo de tres resistencias. También se puede sacar de la siguiente manera, fíjense bien, también se puede sacar de la siguiente manera. Primero, se trabaja con estas dos resistencias y haces una sola. Estas dos están en paralelo, pero son de 6 ohms cada una. Y hay una fórmula que dice que cuando son iguales, de igual valor, es el valor entre el número de ellas. Entonces, si yo nada más trabajo con estas dos, sería 6 y 6 ohms. El paralelo de dos resistencias de 6 ohms sería 6 entre 2, que es igual a 3. Entonces, estas dos me dan igual a una resistencia de 3.
Y esa de 3, ahora la combino con la de 5 para el paralelo de la de 3 y la de 5. Entonces sería 3 por 5, 15, entre 8. ¿Verdad? Entonces ya sería muy sencillo, casi mental. 15 entre 8 y nos da un valor de 1.87 más o menos. Acá yo perdí varias cantidades fraccionarias, por eso me da una cantidad distinta. Pero también ese pudiera ser el tratamiento. A ver, déjenme nada más corroborar. A ver si no me equivoqué. No, es 1.87. Sí me equivoqué. Me da 1.87 aquí. Me da 1.87. Les decía que todo esto también se puede utilizar en 2 pasos. ¿Cómo es eso en 2 pasos? Primero sacaría la resistencia equivalente de estas dos, de la de 6, que sería 6 entre 2, que es igual a 3. Y estas dos serían igual a una de 3. Entonces ahora, la resistencia sería 3 por 5 entre 5 más 3 más 5, 8. Y esto les va a dar 15 entre 8, que es 1.87, igual. Aquí de manera mental, y aquí pues es un poquito más entretenido, pero también saldría la misma operación, saldría. Pero bueno, ya está. Simple y sencillamente ya tenemos el valor de estas 3 resistencias. Y ahora vamos a poner el valor de la R4, R equivalente número 4, resistencia equivalente número 4, que va a ser igual a la suma de esta más esta, que sería 10 más 2.4, 12.4 ohms. Este es, repito, un serie. Y este circuito se va a reducir fuertemente. Aquí tenemos nuestra resistencia, perdón, nuestro voltaje. Y estas 3 resistencias se van a hacer una sola. Y estas 2 se van a hacer una sola. Obviamente, esta se llama ahora resistencia equivalente número 3 y es de 1.87 ohms. Y esta otras 2 va a ser una resistencia que se llama resistencia equivalente número 4 y es de 12.4 ohms. Y desde luego nuestra fuente de alimentación que sigue siendo de 10 voltios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que tengan en relación al circuito? ¿O todo está bien? Si todo está bien, nos vamos al último paso. ¿Qué nos queda? Pues un circuito serie. Y entonces vamos a ver que este circuito, esta resistencia está en serie con esta otra. Todo esto está en serie. Y le vamos a llamar resistencia total. Porque ya es la última que nos va a quedar. Entonces, resistencia total y la vamos a calcular. La resistencia total para este circuito, resistencia total, es igual a R equivalente 3, R equivalente número 3, más R equivalente número 4. La resistencia total entonces será 1.87 más 12.4. Total que la resistencia total va a ser ¿de cuánto? ¿De cuánto es? De 14.27. 14.27 ohms. Entonces, finalmente, nuestro circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Este circuito nos va a quedar, finalmente nuestro circuito nos va a quedar así. Nos va a quedar de esta manera. R total de 14.27 ohms. Y aquí tenemos pues los mismos 10 voltios. ¿Ah? Ahí está. Ya tenemos entonces ese valor, el cual podemos nosotros escribir en nuestra tabla. Hemos encontrado el valor de la resistencia total, el cual vamos a poner en esta posición que tenemos aquí, y la ponemos. 14.27 ohms. Ahí está, el primer valor descubierto. Si tienes el voltaje total y tienes la resistencia total, ¿qué pueden calcular? Corriente total. La corriente total. Esa corriente total es la que sale del positivo de la pila.
esta se llama IT. Y esa corriente que está circulando por aquí, la vamos a calcular. ¿Cómo se calcula? Sencillo, la IT, corriente total, aplicando las leyes de Ohm, es igual a voltaje total entre resistencia total. El voltaje total son 10 entre 14.27. ¿Cuánto les da ese valor? 0.70. 0.7 de ampere. Entonces ya tenemos la corriente total, la cual también vamos a escribir en nuestro cuadrito. 0.7 de ampere. Y cuando ya tienes la corriente total y tienes el voltaje total, puedes calcular la potencia total. Potencia total es igual a voltaje total por corriente total. Entonces, potencia total es igual a 10 por 0.7, que es igual a 7 watts. Y ya tienes entonces aquí la potencia total, que son 7 watts. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien? Bien. Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. Continuamos. Si no hay preguntas, continuamos. Ahora vamos a hacer un procedimiento en donde nos vamos a ir del circuito último al circuito primero, descubriendo y analizando cada parámetro. Y conforme vamos a ir analizando cada parámetro, nos vamos vaciando la tabla, para ir llenándola. ¿Ok? Bien. Aquí es donde tienen que tener mucho cuidado. Pongan mucha atención en esta parte. Fíjense bien. ¿Cuánta corriente está saliendo del positivo de la pila? 10 voltios. 10 voltios. 10 voltios. Corriente. 0.7 amperes. Ah, perdón, Corriente. se ve pixeleado ahora sí. Entonces, esa información que tenemos ahí la vamos a vaciar en el circuito anterior. Bien, la vamos a llevar al circuito anterior, que es este. Entonces, ¿cuánto dijimos que está saliendo por aquí de corriente? ¿Cuánto? ¿Por aquí cuánto sale? 0.7. 0.7 de ampere. Esa corriente que está saliendo del positivo sigue una trayectoria y regresa al negativo. Aquí en el negativo, ¿cuánto estará regresando? 0.7. Lo mismo. 0.7. Porque según Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, dice que lo que sale es lo que entra. ¿Cuánto está saliendo? 0.7 de ampere. ¿Cuánto estará entrando a esa pila? 0.7 de ampere. ¿Estamos? Ok. Ahora, como este es un circuito serie, pues la corriente se ve obligada a circular por aquí. No puede irse por otro lado más que por aquí. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuánta corriente estará pasando por aquí? Por esta resistencia. ¿Cuánta corriente creen que esté pasando? 0.7 amperes. 0.7 de ampere. ¿Cuánta corriente estará pasando por esta otra? 0.7. 0.7 de ampere. Entonces, en este circuito que tenemos aquí, ya tenemos identificadas las corrientes de cada resistencia. Entonces, ahora, si tienes el valor de la resistencia y tienes la corriente que pasa por ella, ¿qué es lo que puedes calcular? El voltaje, ¿no? ¿Qué pasa? El voltaje. ¿A qué es igual el voltaje? Voltaje, aquí puedes calcular el voltaje. Voltaje es igual resistencia por intensidad. Entonces, claramente aquí, de este punto a este punto, podemos calcular el voltaje en la resistencia equivalente número 3, que va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual a 0.7 que multiplica a 1.87. ¿Cuánto les da esto? 1.3. 1.3 voltios. Pues quiere decir que aquí va a haber 1.3 volt. Y también podemos calcular el voltaje en esta resistencia. ¿Cuánto será ese voltaje? Ese voltaje de este punto a este punto se va a llamar voltaje en la resistencia equivalente número 4.
Y ese voltaje en la resistencia equivalente número 4 lo vamos a calcular también, que es voltaje es igual a resistencia por intensidad, que sería igual a 0.7, que es la corriente que está pasando, por 12.4. 12.4, ¿cuánto les da esto? 8.68. ¿8 punto qué? 68. 68. Entonces ya tenemos que aquí hay 8.68 de volt. Entonces ya tenemos nosotros identificado en este circuito las corrientes y los voltajes y las resistencias. Nos hace falta las potencias, pero las potencias regularmente no las calculamos, las dejamos así. Hasta el último lo hacemos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Esta información que tenemos aquí la vamos a vaciar al circuito anterior. Esta información que acabamos de descubrir ahí la vamos a vaciar a este circuito que está aquí. Y ya que llenemos ese circuito que está ahí, esa información la vamos a vaciar en el circuito inicial. Y habremos terminado. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Vamos a tratar de entender esta parte, porque ahí es donde quiero verlos. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, aquí estábamos en esta parte. Aquí. Ahí más o menos se ve todo. Entonces, esta información que está aquí, la vamos a vaciar aquí. Fíjense bien. Primero tienen que identificar estos puntos. Este punto que está aquí. Déjame ver. Este punto que está aquí lo tienen que identificar. Y este otro punto que está aquí. ¿Cuáles serán en esta parte? Pues se supone que es este punto de aquí. Y este punto de aquí. Estos dos puntos que estoy marcando aquí son los dos mismos puntos que están aquí. ¿Ok? ¿Sí les queda claro eso o no? De aquí a aquí tenemos estos puntos. Son los mismos. Porque esta resistencia, ¿de dónde salió? Del paralelo de estas tres. Entonces, esos puntos nodales a los que estoy haciendo referencia son estos dos. Son estos dos. Entonces, de este punto a este punto, dice que hay 1.3 volt. 1.3 volt. Eso es lo que nos están diciendo. Y ahora tengo que identificar estos dos puntos que están aquí. Este punto, o sea, tengo que identificar estos dos puntos que están aquí, que son estos dos, que es este y es este que está aquí. ¿Ok? Aquí. Y de aquí a aquí, que viene siendo esta misma resistencia, dice que hay 8.68 voltios. 8.68 voltios. Y por esta resistencia está circulando 0.7. Bueno, puesto que estas están en serie, esa corriente que está atravesando por aquí es la misma que está atravesando aquí, porque es la misma resistencia. Y puesto que están en serie, va a ser la misma. Entonces, por aquí claramente se ve que está circulando una corriente de 0.7 de amper. Y por aquí está circulando una corriente de 0.7 de amper. Porque es la misma resistencia. ¿Esta de dónde resultó? De la combinación de estas dos. Pero como estas están en serie, la corriente en serie, la corriente en un circuito serie es la misma. Así que son 0.7 y 0.7. Y acá, en el caso de acá de arriba, estas están en paralelo.
Y cuando las resistencias están en paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Por qué? Porque miren, si de aquí a aquí hay 1.3, entonces la resistencia R1, ¿cuánto está recibiendo de voltaje? 1.3. La resistencia equivalente 1, ¿cuánto está recibiendo? 1.3. La resistencia 4, ¿cuánto está recibiendo? 1.3 de voltios. ¿Esa parte sí la entienden o alguien tiene alguna pregunta ahí en esa parte? ¿Alguien tiene dudas? Yo no entendí por qué era la misma. Perdón, Ricardo, ¿cuál es tu pregunta? Sí, de por qué es la misma. ¿Por qué es la misma que, perdón? Al mismo voltaje. ¿El voltaje? Sí. Ok. Primero, tienes que concentrarte en el hecho de que esta resistencia que está aquí, esta, calculamos que había ¿cuántos voltios? 1.3. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Hasta ahí sí estás bien, ¿verdad? Sí. Pero esta resistencia, ¿de dónde surgió? Salió de estas tres. Esta, más esta, más esta. Incluso ahí están encerraditas, mira. Estas tres están en paralelo. Entonces, ¿están conectadas a un punto por este lado? Sí, están conectadas a un punto. ¿Están conectadas a otro punto por el otro lado? Sí, están conectadas a este punto. Entonces, estos puntos que están aquí son estos dos mismos puntos. Entonces, quiere decir que de aquí a aquí, ¿cuánto hay? 1.3, porque aquí lo estoy calculando. Ahora bien, como este es un hilo que conecta a las tres, y este es un hilo que conecta a las tres, pues quiere decir que si yo le checo el voltaje de aquí a aquí, ¿cuál es? Pues es lo que hay de este punto a este punto, porque es un cable. Si yo checo el voltaje de esta, ¿cuál es? Pues es lo que hay de este punto a este punto, porque también hay un cablecito que conecta aquí. Y si yo checo el voltaje en esta resistencia, ¿cuál va a ser el voltaje? Pues lo que hay en este punto y en este punto. Pero ya sabemos que estos puntos son estos dos mismos puntos. Entonces aquí hay 1.3 voltios. ¿Sí se entiende más o menos? ¿O tienes todavía duda? No, sí entendí. ¿Más o menos? Sí, la diferencia que hay entre A y B. Entonces quiere decir que cuando las resistencias están en paralelo, conectaditas de arriba y conectaditas de abajo, el voltaje es el mismo, exactamente el mismo en las tres, para este caso. Y como el voltaje en esos puntos entre los dos es 1.3, porque ya lo habíamos calculado, esa diferencia de potencial, pues eso es 1.3 voltios. ¿Ok? Bien. En el circuito serie no, esta de abajo es un circuito serie. Sabemos que de aquí a aquí hay 8.68, pero en el circuito serie el voltaje es diferente. Lo que es igual es la corriente. Y la corriente que pasa por estas resistencias es la misma que está pasando por aquí, porque esta surgió de estas dos. Si yo calculé que por aquí está circulando 0.7 de amper, quiere decir que son los mismos que circulan por aquí y los que circulan por aquí. No hay duda. Entonces tenemos 0.7 de amper. Y ya tenemos datos. Por ejemplo, fíjate bien, ya tenemos ciertos datos. Tenemos, por ejemplo, la corriente en la resistencia 7. Ya lo tenemos aquí. Tenemos el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 4. Pero nos hace falta el voltaje en este punto y nos hace falta el voltaje en este otro punto. Y con eso, y las corrientes que están pasando por aquí, las corrientes que pasan por ahí. Vamos a ver entonces. Vamos a tratar de sacar primero las corrientes que pasan por cada resistencia. La pregunta es, ¿cuánta corriente estará pasando por aquí? ¿Cuánta corriente estará pasando por aquí? ¿Cuánta corriente estará pasando por aquí? Lo que yo sé es que aquí en esta parte, están saliendo ¿cuánta corriente está saliendo por aquí? ¿Y se acuerdan cuánto? ¿Del positivo cuánto sale? 0.7. 0.7 de amper. ¿Ah? En esta partecita de aquí, en el positivo, está saliendo 0.7 de amper. Pero al llegar a este punto, parte de la corriente, una parte de la corriente se va a venir por aquí, esta parte de la corriente se va a venir por aquí, ¿no? Por aquí. Otra parte de esta corriente se va a venir por aquí. Y otra parte de la corriente se va a venir por acá. Porque son tres caminitos diferentes. Y yo necesito averiguar cuánta corriente hay por cada uno de esos caminos. Obviamente, los 0.7 se van a repartir entre esas tres resistencias. ¿De cuánto les va a tocar? No lo sé. Lo vamos a descubrir apenas. Para eso, calculamos.
por ejemplo, la corriente que pasa por aquí, corriente es igual a ¿qué? Corriente es igual, aquí lo voy a poner, corriente es igual a voltaje entre resistencia, ¿sí? Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. ¿Ok? ¿Cuál es el voltaje de esta resistencia? Ya no tenemos 1.3. 1.3. ¿Cuál es la resistencia? 6 ohms. 6 ohms. Entonces, ¿cuánta corriente va a haber? 1.3 entre 6, ¿cuánto le da? 0.21. ¿Cuánto? 0.21. Punto 21. Les da punto 21 de ampere. Quiere decir que por aquí está circulando punto 21 de ampere, por aquí. Punto 21 de ampere. Y como esta también es de 6, pues ya ni la calculo. Simplemente va a ser punto 21 de ampere. Ya nomás me hace falta calcular esta, que sería la corriente que pasa por esta resistencia, sería la corriente es igual a voltaje entre resistencia, que en este caso sería voltaje de esta resistencia, pues el mismo, 1.3. 1.3. Entre la resistencia, que son 5. ¿Cuánto les da 1.3 entre 5? Punto 26. Punto 26. Punto 26 de ampere. Entonces ya tenemos la corriente que está pasando por aquí, que es punto 26 de ampere. Ahora nos hace falta el voltaje en esta resistencia y el voltaje en esta resistencia. Y terminamos en este circuito y nos vamos al circuito inicial. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué voltaje habría de este punto a este punto? Bueno, para saber el voltaje de este punto a este punto, tendríamos que dividir. Voltaje es corriente por resistencia. Sería 0.7 la corriente por la resistencia, 2.4. ¿Cuánto les 2.4? ¿Cuánto les da 0.7 por 2.4? $1.68. 1.78 de volt. ¿Ok? 6.8. Y nos hace falta ahora el voltaje. 6.8. 1.68 de volt. Y ahora nos vamos a esta resistencia, de este punto a este punto. El voltaje va a ser igual a la corriente, que es 0.7, por la resistencia, que son 10. Entonces vamos a tener 7 volts. ¿Ok? Esta información, que está en forma muy garabateada, la vamos a trasladar al circuito que tenemos en la parte superior. Y prácticamente ya terminamos. Vamos a ver. Fíjense bien. La corriente que sale por aquí, ya dijimos que era 0.7 de ampere. La corriente que está pasando por esta resistencia, la corriente que pasa por esta resistencia de aquí, ya sabemos que es 0.21. ¿Estamos de acuerdo? 0.21 es lo que tenemos ahí de ampere. ¿Ok? 0.21. La corriente que pasa por este brazo también es 0.21. Entonces la que pasa por aquí es 0.21 y la que pasa por aquí es 0.21. Y la que viene por acá, por este brazo, es 0.26. 0.26 de ampere. Y la que está pasando por la R7 es 0.7 de ampere. Y la que está pasando por cada una de estas no la sabemos. No la sabemos. El voltaje en esta resistencia, ya habíamos dicho que el voltaje en esta resistencia era 1.3. 1.3 volt. El voltaje en esta, ya habíamos dicho que el voltaje en esta es el mismo, mira, 1.3. Este voltaje de aquí a aquí es 1.3 volt. El voltaje en esta ya lo habíamos descubierto, que eran 7. Entonces, de aquí a aquí son 7 volt. El voltaje de este punto a este punto es el mismo que está aquí, que sería 1.8. Entonces, el voltaje de este punto a este punto es 1
.68 de volt. Ahí está. Tenemos el voltaje aquí, tenemos el voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje aquí. Nada más nos hace falta los voltajes de estas dos y las corrientes de estas dos y habríamos terminado. Ahora, ¿cuánto será el voltaje en esta resistencia? En esta. El voltaje va a ser resistencia por intensidad. Entonces el voltaje aquí va a ser igual a 2 por .21. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 2 por .21. Sí. .42. .42, ¿verdad? Es el Sí. doble, .42 de volt. Ahora, el voltaje en esta resistencia, ¿cuánto será? El voltaje en esta resistencia va a ser 4 por .40, .21. Voltaje, 84. 4 por .21, que es .84 de volt. Ya nomás nos hace falta la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por aquí. Vamos a ver la corriente que está pasando por aquí. La corriente que pasa por aquí, ¿de cuánto es? Esa corriente que pasa por aquí corriente es igual, aquí, corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuántos voltios tenemos aquí? 1.68. 1.68 entre la resistencia, que son 6, ¿cuánto les da? 1.68 entre 6, ¿cuánto les da? .28. .28 de amper. Entonces por aquí está circulando .28 de amper. Y vamos a ver cuánta corriente está circulando por esta de aquí. Para esta corriente sería corriente es igual a voltaje entre resistencia, que es igual a 1.68 el voltaje entre la resistencia, que son 4. 1.68 entre 4, ¿cuánto les da? .42. .42 de amper. Y ya tenemos entonces toda la información. Se hizo una serie de garabatos, pero ese es el procedimiento. Ya nada más esta información la vamos a vaciar aquí. Por ejemplo, voltaje en la R1, ¿cuánto hay? 1.3. 1.3. Voltaje en la R2, ¿cuánto hay? .84. .84 de volt. Voltaje en la R3, ¿cuánto hay? .42. 42 de volt. Voltaje, estamos vaciando a la tablita, Voltaje en la resistencia número 4, 1.3. En la R5, el voltaje es 1.68, 1.68, al igual que en la R6, porque son en paralelo. Y ahora el voltaje en la R7, aquí lo tenemos, son 7 voltios. 7 voltios. Y nos vamos ahora con las corrientes. Para las corrientes, tenemos que la corriente en la R1 es .21. .21 de amper. Corriente en la R2, .21, y en la R3, .21. .21. Y en la R4, la corriente que pasa por la R4 es .26. .26. Y en la R5, .28, que acabamos de descubrir, .28. En la R6 es .42. Y en la R7, acá está .7. .7 de amper. Toda la información que teníamos en la primera figura la he vaciado a este cuadro, a este cuadrito que tenemos aquí. Entonces ya tenemos todos los voltajes, tenemos todas las corrientes y tenemos todos los totales. Nomás nos hace falta las potencias individuales. ¿Cómo se saca la potencia? Por intensidad. La potencia, esta parte de aquí, la potencia se saca voltaje por intensidad. Y como ya tenemos el voltaje individual y la intensidad, vamos a multiplicar este por este para encontrar el valor aquí. Luego, este por este para encontrar el valor aquí, este por este para encontrar aquí, y aquí, y aquí. Entonces necesito que me ayuden. 1.3 por .21, ¿cuánto les da? .27. .27 de watt. Quiere decir que aquí hay .27 de watt. Ahora,
Este por este, punto 84 por punto 21, ¿cuánto les da? Punto 17. Punto 17. A ver, déjalo rectifico. Está mal, ¿no? ¿Sí está bien, profe? Sí, sí está bien. Punto 17. Punto 17. Punto 17 de watt. Ok. Ahora este otro. Punto 42 por punto 21. Punto 08. Punto 08. Sí. El siguiente, 1.3 por punto 26. 0.33. Punto 36. 33. Punto 33 de watt. El siguiente, 1.68 por punto 28, ¿cuánto le da? Punto 47. Punto 47 de watt. El siguiente, 1.68 por punto 42, ¿cuánto le da? Punto 70. Punto 70. Y el último, 7 por punto 7. 4.9, ¿no? 7 por... Sí. Sí, está bien. Y ahí tenemos ya entonces toda la información. Eso que hemos hecho hasta ahorita es un análisis completo de un circuito mixto. No es un tema fácil, pero el circuito que en este momento yo utilicé es un circuito sencillo en realidad, porque hay circuitos muy complejos, pero este que yo analicé es un circuito realmente sencillo. Y vean todo el desbarajuste que se hizo. Ahora imagínense si el circuito fuera más complicado, pues entonces ahí no se halla nada. Pero esa es más o menos la dinámica que debe de surgir para un circuito mixto, cómo se debe de aplicar. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Si hubiera otra pila. ¿Perdón? Si hubiera otra pila es lo mismo, ¿no? Nada más se suman las pilas. Si hubiera otra pila, tenemos que utilizar otras estrategias. Porque si la pila estuviera, por ejemplo, en algún lugar diferente, tenemos que utilizar otras estrategias. Se llama análisis por mallas o análisis nodales. Y hay otras herramientas más que se ven en el capítulo 8 que se llaman teoremas de Midgman, teorema de superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton. O sea, la neta, el camino todavía es largo para nosotros tener alcance para poder analizar cualquier circuito que se nos presente. Pero vamos por etapas. La siguiente clase que vamos a ver es una clase relacionada con se llama transformación delta estrella, estrella delta. Sobre la marcha, pues si hay alguna pregunta, pues podemos, claro que podemos verla sin problema. Vamos a ver, déjenme ver nada más, aguántenme. Cuestionario número 3, pregunta, la pregunta de su compañera. ¿Dónde quedó? Ah, caray, no lo veo. Ah, es que es el Chihuahua. Hubo una compañera de ustedes que preguntó sobre la pregunta, creo que era la 10. ¿Pero de qué cuestionario estamos hablando, compañera? Ahí ya me perdí. ¿Se refiere a la que le dije que yo pensé que era mixto? Era la 14, era la 14. Era la 14, Era la 14. Vamos a analizar ese circuito. Ok, voy a borrar este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo borramos? Sí. Voy a borrar este y voy a poner el circuito que tiene su compañera, el circuito que tiene duda. Que tiene duda.
es la pregunta número 14. La pregunta 14. La 14. ¿Tiene duda? Yo estoy observando que tiene una resistencia así. Tiene otra resistencia así. Y luego, y luego aquí viene otra resistencia así, para abajo. Y luego aquí viene así. Y luego aquí tiene una línea que va así. Y luego ya aquí está la pila. La pila está así. Así están las resistencias. Dice cada resistencia vale 32 una. ¿Cuál será la corriente que aporta la fuente? Así como la corriente en cada resistencia. Ok. Aquí tenemos, dice que son 60 voltios, ¿ah? Ok. Sí, 60 voltios. Y cada R es 32 ohms. O sea que todas las resistencias son de 32 ohms. Vamos analizándolo. Ahí está el circuito. Ese es el circuito en el que su compañera tiene duda. ¿Cómo se resuelve? ¿Alguien me puede dar una opción? Primero, ¿hay algunas resistencias en serie ahí? ¿O en paralelo? Todos en paralelo. Todas están en paralelo. Almacaren, ¿todas están en paralelo? ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, todas están en paralelo. A ver, vamos a ver primero, para que estén en paralelo, ¿cuántas son? 2, 4, 5. Fíjate bien, fíjese bien. Son 5 resistencias. Son 5. Estarán unidas todas estarán unidas por medio de un hilo por la parte de arriba, estarán unidas. Vamos a verlo. Y estarán unidas por la parte de abajo. Vamos a verlo, a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Primero, vamos a ver si esta resistencia está unida. ¿Esta está unida con esta de aquí? Sí, sí está unida, mira, por medio de este hilo. ¿Y estas están unidas con estas de acá? Sí, por este hilo, mira, por este hilito están unidas también, ¿sí o no? Está unida aquí y está unida aquí. Entonces, todas están unidas a un mismo punto. Pero del otro lado también tienen que estar unidas al mismo punto para que estén conectadas en paralelo. Ahora, ¿esta está conectada con esta? Sí, por medio de este hilo. ¿Y estas están conectadas con las demás? Sí. Sí. Y sí. Entonces, quiere decir que nada más hay 2 nodos, ¿verdad? Y todo este conjunto de resistencias está conectado en negativo. Y por el otro lado, todo este conjunto de acá está conectado en positivo. Entonces, realmente tenemos nada más 2 nodos. Esto, entonces, quiere decir que este circuito es igual a que si tuviéramos el circuito de la siguiente manera. Voy a voltear, esta fuente la voy a voltear para arriba. La voy a voltear así. Esta fuente es de 60 voltios. O sea, esta fuente es de cuenta que el circuito lo estoy agarrando y lo estoy volteando. Y las resistencias, como ya vimos que todas están en paralelo, son 5, pues entonces las pongo en paralelo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y nos dicen que todas, cada resistencia es de 32 ohms. Entonces, ¿cuál será la estrategia? Pues agarro todas estas y saco la R total. La resistencia total es igual al valor de una de ellas, 32, entre el número de ellas, entre 5. Y entonces ya voy a tener un circuito que me va a quedar así. Un circuito que me va a quedar así, en donde aquí son 60 voltios y la resistencia 32 entre 5. ¿Cuánto nos da? 6.4. 6.4. Así es, 6.4 ohms. Si yo tengo el valor de la resistencia total y tengo el valor del voltaje, aquí puedo calcular la corriente total, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, ¿cuánta corriente está saliendo? A ver, vamos sacando la corriente. Corriente es igual a voltaje entre resistencia, que será igual a 60 entre 6.4. ¿Cuánto les da esto? 9.37.
9.37 de amperes. Entonces quiere decir que por el positivo, por aquí, está saliendo, ¿cuánto? 9.37 de amperes. Y como todas son exactamente iguales, pues va a repartir lo mismo por cada una de ellas. Entonces, ¿cuánto va a pasar de corriente por cada una de ellas? ¿Cómo le sacan el valor? 9.37 entre 1, 2, 3, 4, 5, entre 5. ¿Sí? Que sería 9.37 sería .47, casi .48. 9.37 entre 5. Sí, porque estos 9.37 van a llegar aquí y se van a repartir por 1, por 2, 3, por 4 y por 5, porque son los mismos valores de 32. Sí, son ¿Cuánto le va a dar? 1.87. 1.87. ¿Cuánto? 1.87. Ah, 1.87. Bueno, entonces va a haber 1.87 por cada una de ellas. ¿Sí? Y ya está resuelto el problema. ¿Alguna pregunta más que tenga? ¿Todo bien? Sí, gracias, profe. Bien. Fíjense bien. En cada grupo, el día de hoy tengo 3 clases. Esta que es de ustedes de 1 a 3, otra que es de 3 a 5 y otra que es de 5 a 7. En cada grupo estoy resolviendo un ejercicio mixto, lo estoy resolviendo. Entonces, como son diferentes los ejercicios, pues yo les sugiero que vean las clases de los 3 grupos. Ahorita esta clase la voy a bajar y se las voy a enviar lo voy a subir a YouTube. Pero la clase de 3 a 5 también la voy a grabar y la voy a subir a YouTube. Va a ser un ejercicio diferente. Y la clase de 3 a 5 y de 5 a 7 también la voy a subir a YouTube. Entonces van a tener 3 clases diferentes que pueden analizar para entender este tema que se llama circuito mixto. Y al día de ayer hice una clase más, o sea, van a tener 4 ejercicios diferentes para que ustedes puedan resolver o analizar las estrategias para comprender el circuito mixto. Entonces tienen 4 ejercicios que he resuelto, es como si hubiéramos hecho 4 clases. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, nada más para estar claros, entonces todas sus clases las sube al mismo canal, ¿cierto? De YouTube. En el caso, sí, nada más que he optado por separar. En el caso de su clase, tengo un pequeño segmento que se llama Circuitos Eléctricos 2020. Y ahí se me ocurrió ponerle número 1, guión y luego algo. Número 2, guión y luego algo. Número 3, guión y luego algo. Eso quiere decir que están en orden. La primera clase es la primerita que vimos en el curso. El número 2 es la segunda clase, la tercera, la cuarta, la quinta. Y ahorita vamos como en la 10 o en la 8, no me acuerdo cuántas. Entonces, si ustedes quieren ver las clases en forma secuenciada, pues nada más sigan los numeritos, el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Entonces yo se las deposito ahí y ya ustedes ahí las pueden bajar para ver. ¿Sí se entiende cómo está el asunto? Sí. Pero obviamente en mi canal tengo más de 100 clases ya depositadas ahí. ¿De qué son? Pues de todas las materias que yo imparto. Y como son públicas, pues las pueden ver cuantas veces quieran de la materia que esté ahí, porque son materias diversas, si se meten a mi canal. Pero si se meten a su apartado, que es circuitos nada más, pues nada más van a ver las clases de circuitos. Pero tengo una que se llama control secuencial, electrónica industrial, electrónica digital, el analógicos 1. Tengo muchas cosas ahí que, pues ahí están. Yo creo que son más de 100 clases las que se han generado. Y que también, pues ahí están. Si las necesitan, pues échense un picado y analizan ahí a ver qué hay. Hay cosas de interés, cómo utilizar un proto,
no sé, hay diferentes cosas, cómo utilizar el multímetro, cosas de ese tipo, para que las puedan analizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, aquí le vamos a dejar y vamos a continuar en la siguiente clase, que sería el lunes. Y con la clase del lunes terminamos el capítulo 5. Yo espero terminar el capítulo 5. ¿Algo más que quieran agregar? Entonces, las demás actividades, usted nos va a decir cuándo las tuvimos, ¿verdad? En el cuestionario 4 y 5. Pues ahorita nada más está pendiente el 4 que se supone ya deben tener. Ya nada El más para 5 que... todavía no. El 5 todavía no porque no lo hemos terminado, pero ahorita les voy a pasar el capítulo 5, el capítulo 6 y les voy a pasar los cuestionarios 5 y 6 para que ya los vayan medio ubicando. Les voy a pasar un formulario, el cual les va a ayudar mucho para, yo diría que lo imprimieran y lo tuvieran a la mano, junto con un código de colores que también les voy a compartir ahorita. Esas dos cosas tienen que tenerlas a la mano para imprimirlas y tenerlas cuando sea el examen, tenerlas ahí a la mano, porque es muy importante. Profe, yo usé 9 páginas para contestar el cuestionario 3. ¿Está bien? Tómala. ¿Y eso por qué tantas? Porque, pues o sea, son muchas operaciones y más o menos cada circuito lo hacía en una hoja o así. Bueno, está bien, no hay problema. Tienen que utilizar los espacios que requieran para justificar que sí la hicieron. No nada más vayan a poner el puro resultado. Si alguna persona contesta el cuestionario y pone nomás el puro resultado de anticipado, está mal. Está mal y va a sacar 0 en su cuestionario. Tienen que poner el desarrollo, ¿sí? Para yo ver que sí lo hicieron. Profe, tengo una pregunta. Sí. Es sobre el cuestionario 3. Es que ya ve que salen como las 2 pilas, ¿no? En los ejercicios. ¿Algunos ejercicios salen qué, perdón? Como que si trajeran 2 pilas, donde sale la raya de negativo, otro positivo en medio, otro negativo y otro positivo. ¿Sí me voy a entender o no? ¿De qué pregunta me estás hablando, perdón? Del ejercicio 10, por decir. El ejercicio 10. ¿De qué capítulo estamos hablando? Del 3. Del que se entrega para hoy. Sí. A ver, déjame checarlo, nada más déjame ubicarlo. Se refiere a las pilas, creo. Sí. Pero ahí, o sea, ¿tomo el valor como el voltaje que es o tengo que multiplicarlo por 2? Porque son 2 pilas. Bueno, ahí no te entiendo. En el 10 tú tienes un circuito así, mira. La pregunta 10 está así. En el 10 creo que está una pilita aquí. Y luego están una resistencia aquí. Otra pilita aquí. Está otra resistencia aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra resistencia aquí. Así está. ¿Ok? ¿A qué te refieres con lo que me dices? Es que donde sale en la pila, sale otras rayas en medio. En la pila te salen otras... Ah, ya te entendí. Es lo que no sé qué significa. Tú tienes esto. Sí. Ah, bueno. Esto que está aquí es una pila. Esto que está aquí es una pilita. ¿Ok? ¿Sale? Esto otro que está aquí, esta parte que está aquí, sería otra pilita. ¿Vale? Sí. Esta otra que está aquí, esta otra que está aquí, es otra pilita. Pero me dicen que estas 3 pilitas suman 30 voltios. O sea que esto que estoy poniendo aquí es lo mismo, esto, que una pila en los diagramas. Es lo mismo. Esto es igual a que se pusiera nomás esto. Ah, ok. Nada más que aquí me da como la referencia de que son muchos componentes
conectados en serie, pero que al final todos esos dan 30 voltios juntos. Ah, ok. Que es lo mismo que esto. Es la forma de representar una batería. Esta es una batería que viene siendo, ¿sí sabes cómo están las baterías de carro? Sí conocen las baterías de carro, ¿ah? Bueno. Sí. Bueno, esas baterías de carro tienen unas celdas aquí. Tienen celdas. Pero cada celda da 1.5 voltios. Entonces, esta celda, por ejemplo, por decirlo así, esta está conectada aquí. Y esta está conectada aquí. Van en serie. ¿Sí agarran la onda? Están en serie. Entonces, como yo ocupo 12 voltios, aquí hay 12 voltios, pues ocupo ¿cuántas celdas? Para que me den los 12. Si con 2 me dan 3 voltios, ¿verdad? Porque 1.5 la sumo con otra de 1.5 y ya llevo 3 voltios. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Sí. Con 4 celditas llevaría 6 voltios. Con 8 celditas llevaría los 12. Sí. Así vienen por dentro las baterías de carro. Tienen como pequeñas celditas y cada celdita están seriadas, están en serie. Generalmente son, creo que de 2, creo que son de 2 voltios. Creo que son 2 voltios estas celdas. Estas celdas creo que son de 2 voltios. 2 voltios o 1.5, no me acuerdo. Entonces, si son de 2 voltios, pues vas a tener 6 celdas, ¿verdad? Conectadas de tal manera que te den los 12 cuando están seriadas. Entonces, la representación de esto en los dibujos puede ser así o puede ser así. El autor te va a manejar cualquiera de las dos, pero eso significa que es un voltaje sencillamente entre que la diferencia de potencial entre este punto y este punto son 30, o que de aquí son 30 puntos. ¿Verdad? Son 2 hilos. Es que no había podido hacerlo por eso, porque no sabía cómo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una duda. Sí, César. Leopoldo, el símbolo, sí, el símbolo que dice mi compañero no es de tierra, o sea, en el neutro. No. No, el símbolo de tierra, obviamente, tierra es así. No es el mismo, ¿verdad, compañero, que te preguntaste? Sí era la pregunta, con lo que contesté, sí era esto, sí. Porque este es otro símbolo, pero ese símbolo significa tierra o negativo. Y también este símbolo muchas veces lo pueden encontrar así, pero este símbolo es de chasis, este símbolo es de negativo. Este símbolo es importante también, pero creo que no es el caso de lo que preguntó su compañero, ¿ah? O sea, lo que preguntó eran esos rayitos que estaban en el medio, ¿ah? Y eso sí es de pila, es de pilitas que están en serie. Y esto que dice su compañero es un símbolo de tierra, el negativo, que es una cosa diferente. ¿Alguien más tiene algo que quieran agregar o preguntar? Yo, profe, una duda. En la número 12 sí. Del cuestionario 4 dice que es un circuito integrado. ¿De cuál? Del cuestionario 4. ¿De cuál? La 12. Del 4. A ver, déjame checarlo. Cuestionario 4. A ver, déjame ver. El 4. Pregunta 12. Sí, ya lo ubiqué. ¿Qué pasó con ese? ¿En cada patita entra un voltaje diferente? Por ejemplo, ¿en cuál? ¿Cuál tienes duda, por ejemplo? Por ejemplo, sí, es un integrado que está así. Ajá. En la A dice que determines los voltajes respecto de tierra. ¿Respecto de quién? Tierra. ¿Cuál pregunta, perdón? En la 12. El A, sí, por eso, pero hay el A, el B, el C. ¿Cuál es específicamente? El A. El A. A ver, vamos a ver el A. El A dice que el voltaje en las terminales 4 y 7 respecto de la Tierra. Primero vamos a ver el 4 y luego vamos a ver el 7. Aquí está el 4. Pero el 4 aquí tiene una resistencia.
Y luego de este lado de la resistencia está el 5, el número 5 aquí. Y luego aquí está el tierra. Este sí es el tierra. A este punto están haciendo referencia. El tierra es la patita 0. Y luego el 6 y el 7. Aquí tenemos el 6, la patita 6, la patita 7. Y te están diciendo que en estos puntos aquí, en este punto de aquí, hay 10 voltios. Y te están diciendo que aquí son 2 amperes, 12 ohms. Que aquí son 12 ohms. Y que por aquí están circulando para allá 2 amperes. Y te dicen que aquí en esta patita, aquí, hay menos 6 voltios. ¿Ok? Sí, más o menos, así está. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces te están preguntando... ¿Sí era así, verdad? Sí. Voltaje de terminal 4 y 7 respecto a tierra. Te dicen voltaje en pin 4 y 7 respecto de tierra. Te están pidiendo el voltaje de aquí a aquí y el voltaje de aquí a aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pues primero vamos a ver, te están pidiendo, vamos a ver, te están pidiendo el voltaje de tierra al punto 7, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuánto es ese voltaje? El voltaje de tierra al punto 7 te están diciendo que cuántos voltios hay de este punto a este punto. Eso es lo que te están diciendo, cuánto voltaje hay. ¿Ok? Regularmente el tierra, este punto que está aquí, tierra, regularmente ahí regularmente hay 0 voltios. Regularmente aquí hay 0 voltios. Porque es el punto de tierra. Entonces te están diciendo que cuál es la diferencia de potencial de este punto a este punto. Pues vamos a verlo. O sea, la diferencia de potencial es cuántos voltios hay de este punto a este punto. Entonces, ¿cuántos hay aquí? Ah, pues está el 0. Menos, porque es una diferencia de potencial. Cuando te hablan de 2 puntos y te piden la diferencia de potencial, es el voltaje que hay en un punto menos el voltaje que hay en el otro punto. Entonces, es este voltaje menos el voltaje que hay en el otro punto, que son 10. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ah, a ver, déjenme analizarlo, Dice el voltaje en las terminales 4 y 7. Ah, no, es al revés, es al revés. Parece que le están pidiendo del 7 a tierra. Parece que te dicen del 7 a tierra. Que tú pongas, o sea, lo que te están pidiendo es que tú agarres tu aparato medidor, lo agarres y cheques cuántos voltios hay ahí. Poniendo obviamente el positivo en la pata 7. Que viene siendo, ¿cuánto hay en la pata 7? 10 voltios. Y el negativo en la pata de tierra. Y que dicen, diga cuántos voltios hay ahí. Entonces quiere decir que es de la pata 7 a tierra. Entonces, si es de la 7 a tierra, sería de la siguiente manera. ¿Cuántos voltios hay en la pata 7? Pues los mismos que hay en la 6. ¿Y cuánto es? 10 voltios. Menos, ¿cuántos voltios hay en la pata de tierra? 0 voltios. Entonces, 10 menos 0, ¿cuánto les da? 10 voltios. Entonces, la respuesta para el voltaje de la pata 7 a tierra son 10 voltios. Vamos a ver el voltaje de la pata 4 a tierra, ¿cuánto es? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les pedirían el voltaje de la pata 4 a tierra, cuánto sería? ¿Hasta ahí está muy bien? Ahora te están pidiendo
diciendo que agarres tu aparato medidor y le cheques la patita positiva, la vas a poner ¿dónde? En el 4, la pongo en el 4. Y la patita negativa, ¿dónde la vas a poner? En tierra. Y vamos a ver cuántos voltios hay. Pero primero tengo que saber cuánto voltaje hay aquí en este punto. ¿Cuánto voltaje hay aquí en este punto? Y ese no me lo están dando. ¿Sí se fijan que no me lo están dando? ¿Ok? Sin embargo, lo que sí me están dando es el valor de la resistencia que está aquí y la corriente que pasa por ella. Quiere decir que yo aquí puedo calcular ¿qué? ¿Qué puedo calcular ahí? El voltaje. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Quiere decir que van a ser 12 por 2. Quiere decir que van a ser a 24 voltios. ¿Qué me dice esos 24 voltios? Me dice que esa resistencia está consumiendo 24 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí sí estamos de acuerdo? Bien. Me dice que esta resistencia está consumiendo 24 voltios. Pero ya me están diciendo que de este lado la resistencia tiene menos 6. Entonces la pregunta es, ¿cuántos voltios habrá aquí? Para que la diferencia de potencial sean 24. ¿Cuánto debe de haber? 18. A ver, si aquí hubiera 18, vamos a ver la diferencia entre este y este. 18 menos 6, ¿cuánto les da? 24, ¿ah? Entonces, sí, efectivamente, sí son 18 voltios. Se deduce que aquí son 18 voltios positivos en este punto. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya podemos contestar esta pregunta. Voltaje del punto 4 a tierra, que sería, punto 4, ¿cuántos voltios hay? 18. Menos, porque es la diferencia de potencial, la diferencia potencial de aquí a aquí, menos el voltaje en la tierra, que es 0. Entonces, voltaje del punto 4 a tierra, ¿cuánto será? 18 voltios. ¿Sí? Y así se debe de ¿cómo se llama? De solventar la pregunta esa que tenemos ahí. ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta más que tengan? Bien. Si no hay más preguntas, aquí los vamos a dejar. Ahorita denme una chance para en un momentito más mandarles esa información que les acabo de decir. ¿Sale? Aquí lo vamos a dejar. Les voy a poner asistencia general. ¿Sale? Ahí se ven. Voy a tener que cortar para ya organizarme con el siguiente grupo. Luego nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Gracias, profe. Gracias. Profe, el cuestionario se quedó sin entrega. ¿Perdón?